estudiemos, que podamos hoy estudiar el impacto que tiene Dios y quién es Dios para estos momentos tan difíciles que podemos vivir como seres humanos, como son la irritabilidad, que es me refiero como a la incapacidad que tenemos a veces de controlar la ira, a la ansiedad y a la depresión. Yo quiero empezar diciendo que esto no es un tema psicológico. Yo no soy psicólogo, yo soy médico. Y si bien hay un componente, digamos que desde la psicología es importante abordar, yo hoy me voy a concentrar en lo que Dios dice en su palabra y en cómo Dios se muestra, se revela y eso cómo impacta mi forma de pensar y cómo eso debe cambiar mi irritabilidad, si es el caso, mi ansiedad o mi depresión. Dicho esto y diciendo que yo soy médico, yo creo en el punto exacto, por ejemplo, de la ansiedad y la depresión, que hay momentos, hay situaciones en las que vas a necesitar tratamiento médico. Y con esto que yo voy a compartir, no estoy para nada desechando el concepto médico ni diciendo que no hay que consultar y que no se necesita tratamiento para nada. Esto es simplemente la visión espiritual, que seguramente si logramos adquirirla y si el Señor mismo la aplica a nuestro corazón en el momento justo, seguramente no vamos a necesitar llegar hasta una profundidad en estas enfermedades de la salud mental que ameriten un tratamiento. Pero quiero ser muy claro, además muy honesto, muy juicioso, muy serio. No es nuestra visión la visión extremista de que no necesitamos médicos para nada. Yo soy un médico que les está diciendo, hay situaciones, hay grados, hay niveles de ansiedad y de depresión que necesitan tratamiento médico, incluso tratamiento farmacológico, pastillas, medicamentos. Entonces, dicho esto, yo creo que está claro el rol que juegan las emociones hoy en día. Las emociones tienen un rol crucial en el área familiar, en el área laboral, en ti mismo como persona, en tu visión de ti mismo, en tu autoconcepto. Y Dios nos creó con emociones. Dios no nos creó, las emociones no son algo malo, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones fueron creadas por el Señor. Fueron creadas con un propósito fundamental, y el propósito fue que las emociones le dieran color a nuestra vida. Nosotros con las emociones podemos disfrutar, vivir, experimentar la vida que Dios nos ha dado. Y sin las emociones todo fuera absolutamente plano. Por tanto, Dios sí quiere que nosotros experimentemos las emociones, pero las emociones no pueden estar descontroladas. Cuando mis pensamientos están descontrolados, fuera de lugar, y eso afecta mis emociones, entonces nuestra vida está profundamente afectada, profundamente afectada. Por eso el domingo pasado hablábamos de que conocernos a nosotros mismos nos obliga a conocer primero al que nos creó. No habría otra forma. Si tú te quieres conocer a ti mismo, tienes que conocer al que te creó. Y conociendo al que te creó, entonces seguramente vas a llegar a un conocimiento real, cierto, verdadero, porque no nos podemos conocer a partir de las otras personas, no nos podemos conocer a partir de lo que diga otra persona, sino a partir de lo que dijo y dice el que nos hizo. Y por eso el domingo pasado estudiamos un texto muy hermoso que a mí me movía mucho, y es el texto del Salmo 139, como David ahí expresa la grandeza del pensamiento de Dios, y cómo David expresa que no puede huir de él. Dios está ahí buscándolo, acorralándolo, hasta que él termina reconociendo: Señor, examíname y mira si en mí hay algo que tengo que corregir. Entonces, cuando miramos quién es Dios, no podemos no podemos sacar quién es Dios de su efecto en nuestra vida. Y cuando miramos, por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, son alteraciones de nuestra forma de pensar. En la irritabilidad, nosotros tenemos situaciones que nos sacan de control porque nos sentimos irrespetados, nos sentimos injustamente tratados. Cuando
pensamos en la ansiedad, lo que tenemos es un temor al futuro y un temor a esa impredecibilidad que es el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Y cuando hablamos de la depresión, el tema es tanto porque no podemos resolver lo que pasó en el pasado, en el presente nos sentimos terribles y por supuesto para nosotros no existe el futuro en la depresión. Entonces fíjense cómo se convierte esto en síntesis, si puedo resumirlo en una sola forma o en una sola idea. em, Estamos con unas emociones fuera de control. Nuestras emociones están fuera de control, ¿sí? Nuestras emociones están fuera de control, totalmente fuera de control. Sentimos, nos sentimos injustamente tratados, eso se sale de control. La ansiedad, pensamos en el futuro, eso se sale de control. Y hoy lo que yo quiero compartirles es una verdad absoluta, cierta, real, que tiene que transformar esa forma de pensar que a veces tenemos. Esta verdad la vamos a ver a lo largo de toda la Biblia y es que Dios está en control. Eh, de pronto pueden estar diciendo, bueno, José, no es nada novedoso, ¿no? Dios está en control, yo lo sé. Ese atributo de que Dios está en control, porque hemos hablado de la omnisciencia, de la omnipresencia, y es que el atributo de que Dios está en control es la soberanía de Dios. Y lo tocamos un poquito el domingo pasado, pero hoy quiero desplegar lo más que pueda en este tiempo que tenemos, de aquí a las 7 de la mañana, hora Colombia, que, que podamos entender qué significa esto de la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, cuando decimos que Dios está en control, nos referimos a que no hay una autoridad por encima de él. O sea, no hay nada por encima de él. Soberano viene del latín autoridad suprema, autoridad máxima. Él es el soberano, quiere decir que él es la autoridad máxima. No hay nadie por encima de él. Él tiene dominio total, él tiene control absoluto, porque si no fuera así, déjeme decirle que no fuera Dios. O sea, si Dios no tuviera control absoluto de todas las cosas, no fuera Dios. ¿Qué clase de Dios podría ser si controlara algunas cosas y otras no? Yo quiero que en este tiempo en el que yo estoy hablando, usted vaya meditando, por supuesto, en todo lo que yo estoy diciendo y le voy a ir mostrando en la Biblia esa realidad. Porque si Dios es Dios, entonces Dios gobierna activamente todo el universo. Si Dios lo creó con su palabra, creó los cielos y la tierra, y no hay otra forma de entender cómo un planeta está suspendido en el aire y hace un movimiento de rotación y uno de traslación y las condiciones climáticas son tan constantes, si no hubiese un Dios detrás que sostuviera la creación. Las leyes de la naturaleza simplemente muestran el gran poder y el gran conocimiento y la gran sabiduría de Dios. Entonces Dios gobierna el universo activamente, ordena todo lo que sucede. Dios ordena todo lo que sucede. Si Dios no tuviese en control todas las situaciones que se viven en la Tierra, en el planeta Tierra, en nuestra vida, no fuera Dios. ¿Qué clase de Dios sería si Dios no tuviera el control de todas las cosas? Yo quiero entonces invitarlos a que vayamos a la Biblia y a que podamos ver este, este pasaje. Quiero que empecemos en Éxodo capítulo 4. Yo aquí lo comparto para que ustedes lo vean y lo voy a ir leyendo. Entonces, le voy a decir un poquito qué vamos a hacer. Vamos a pasar por ciertas historias de la Biblia, porque le voy a ser honesto, yo estuve meditando mucho acerca de qué pasaje utilizar, cuál es la historia, cuál es el pasaje bíblico que yo puedo estudiar el domingo en el cual yo pueda mostrar la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Y lo cierto es que no encontré uno solo, encontré muchos, porque
Pues toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es simplemente el relato y la manifestación de cómo Dios controla, sostiene, gobierna, domina, decreta su propósito. Entonces vamos a empezar aquí en Éxodo y vamos a ir viendo y vamos a ir sacando unas enseñanzas de cada pasaje que vamos a ver. Tengo unos 4 puntos, quizás un quinto punto, y en el quinto punto, como el punto final, lo primero que quiero que veamos es la historia. Y voy a apelar aquí a su memoria cuando hablemos de la historia, porque voy a mencionar detalles de la historia y me voy a concentrar en unos pasajes específicos de cada historia. Aquí estamos en Éxodo, estamos hablando, em, perdón, no es Éxodo 4, es Éxodo 2. Voy a ir a Éxodo 2. Ok. Aquí en Éxodo 2 estamos hablando del nacimiento de Moisés. Ahí está. Y ya debe venir a su mente todos los detalles que pasaron en el nacimiento de Moisés. Vamos a ir al versículo 5. Vamos a leer rápidamente esto. Y dice Éxodo 2:5. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. El versículo 6 dice, al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Por supuesto, este es Moisés. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. ¿A la madre de quién? A la madre de Moisés, a Jocabet. Jocabet es la madre, o Jocabet es la madre de Moisés. En el versículo 9 dice, y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Yo no sé si usted, como yo, alcanza a ver la magnitud de lo que ha ocurrido aquí. Está el pueblo de Israel sometido, esclavizado en Egipto. Dios sabe que está allí. Es más, la historia, el Éxodo cuenta, la historia es que Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió rescatarlo. ¿Y a través de quién lo iba a rescatar? A través de Moisés. Pero resulta que cuando Moisés va a nacer, ocurre algo, y es que las hebreas se están multiplicando y tienen muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos. Y el faraón dice, esto se va a salir de control, esta gente va a ser más que nosotros, tenemos que someternos, vamos a matar a todos los varones. Dios permite que eso ocurra, porque Dios está en control. A Dios se le salió de control la cosa, van a acabar con Israel. No, 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 no. Él está absolutamente en control de todo. Entonces el faraón decreta la muerte de los niños. ¿Y qué hace él? Permite que Jocabed tenga a Moisés. Y Jocabed lo esconde por varios meses. Y luego de eso, viendo que ya no lo podía esconder más, entonces va y lo lleva en el momento exacto, en el lugar exacto, para que luego, en el momento exacto, en el lugar exacto, salga la hija de Faraón, para que la hermana María, la hermana de Moisés, estuviera allí en ese momento y pudiese hablarle a la hija de Faraón. La hija de Faraón además tiene la actitud adecuada, le tuvo compasión, dice el texto. La hija de Faraón le tiene la actitud correcta y sabe que es un hijo de un hebreo, sabe que es un niño hebreo, sabe que su padre, el Faraón, dijo que había que matarlos y ella, por encima de la autoridad del Faraón, decide criarlo. Y no solo esto, sino que entonces decide que la que lo va a criar es su propia madre. Yo no sé si estamos viendo la locura de historia que es esta. Los detalles de la historia son increíbles. Y tenemos dos opciones. O creemos que así pasó porque es la Biblia, es la palabra de Dios, o no creemos. Y decimos, bueno, esto está ya demasiado estilo película de Hollywood. Pero creemos que esta es la palabra de Dios y creemos que esta es la historia. Y si es verdad esto, entonces nosotros tenemos que ver que un pequeño niño que iba a ser asesinado por Faraón de una manera milagrosa fue guardado.
Pero de una manera milagrosa, quiero decir milagro en el sentido de que era casi imposible que esto ocurriera. Pero Dios utilizó a personas humanas, situaciones comunes y corrientes, como un decreto, como una cestilla. La cesta no se volteó. La cesta fue dejada en el lugar exacto, en el momento exacto, para que la persona correcta, en el momento correcto, con la actitud correcta lo encontrara y la vida de Moisés fuera preservada. No solo eso, sino que Moisés creciera en Egipto, conociendo la ley de Egipto, conociendo cómo se vive en Egipto, pero sin olvidar sus raíces, porque ¿quién lo crió? ¿Quién crió sus primeros 5 años, los primeros 1000 días de vida, que es la primera infancia, que es tan importante, que es donde se asientan las creencias más profundas de un niño? Su madre hebrea. Y no solo esto, a la mamá le pagaron por criar a su propio hijo. Esto está salido de toda proporción. Mire, estamos viendo la doctrina que conocemos hoy, la doctrina bíblica que se llama la providencia de Dios. Providencia de Dios. Y esto tiene que ver todo con la soberanía de Dios, porque si Dios está en control, quiere decir que la providencia de Dios es esa capacidad que tiene Dios por ser todopoderoso y por gobernar, dominar totalmente su creación. Y es que Dios controla cada pequeño detalle, cada ínfimo detalle del universo para llevar a cabo sus planes. Wow, José Tilio, o sea, tú me estás diciendo que si Dios es Dios, Dios controla el movimiento de la tierra, pero al mismo tiempo está controlando en dónde llueve, en dónde no llueve, está controlando a qué hora sale el sol, está controlando lo que está pasando en mi vida. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Mira desde 1500 cómo ya alguien había descrito un pastor muy, muy reconocido, Juan Calvino, cómo desde 1500 ya describía lo que era la providencia, por supuesto basado en la Biblia. Dice, la providencia de Dios no es simplemente una observación pasiva del mundo. Dios no está pasivamente observando qué pasa, sino que Él, Dios mismo, interviene activamente en todas las cosas. Nada sucede por azar, nada sucede por azar. Todo está gobernado por el consejo secreto de Dios. Claro, el consejo secreto de Dios porque nadie sabe lo que Dios está pensando. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? ¿Quién podrá entender ciertas cosas que Dios hace que hoy no entendemos? El consejo secreto de Dios gobierna todo. No hay nada que suceda por azar. Él guía el curso de la naturaleza, dirige los eventos y no hay ninguna gota de lluvia que caiga sin su mandato. Yo veo a un Dios gigante, espectacular, a un Dios magnífico, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Así que desde ya puede ir pensando qué ocurre en su vida, día a día. Yo me despierto, yo salgo en mi carro, si el carro amaneció pinchado, eventualmente yo no me di cuenta que venía bajando. ¿Quién permitió que eso ocurriera? El Señor. Para probar mi paciencia, para ejercitar mi paciencia. ¿Quién controla el tráfico? Si hay un accidente antes de que tú salgas. ¿Quién controla que se vaya la energía eléctrica? ¿Quién controla que haya problemas, que de pronto un hijo tuyo o tu pareja o alguien en tu casa se enferme y tengas que hacer algo que no tenías planeado? ¿Quién está en control de eso? Dios. Y Dios no solo está en control de los pequeños detalles de la vida. Y yo aquí quiero repetir, insistir, pequeños detalles es que no se cae la hoja de un árbol, no se cae un pajarillo, dice Mateo. En Mateo Jesús dice, no se cae un pájaro a tierra sin que tu Padre en los cielos lo decrete, lo ordene. Esto es mucho más profundo, familia. Yo quiero llevarlos realmente a que ustedes lo mediten, lo piensen, porque es muy profundo. Y Dios no solo controla los detalles de los eventos, Dios controla
los corazones. Dios inclina corazones. Y ustedes vieron cómo el corazón de la hija de Faraón lo movió a compasión. Ahora les quiero mostrar un pasaje que es todavía mucho más claro. Miren, vamos allí a Éxodo 7 del 1 al 5 y vamos a poder ver, aquí ya Moisés está enfrente de Faraón y mira lo que le dice Dios a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta y tu hermano Aarón será tu profeta. Versículo 2. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Mira que dice el 3. Pero ¿yo quién? Dios. Yo endureceré el corazón de Faraón. Dios tiene el control incluso de la respuesta del corazón. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué Dios? Dios, ¿por qué querría hacer eso? Dios, ¿por qué querría controlar la respuesta del corazón de Faraón? Mira esto, para multiplicar mis señales y mis prodigios. Ah, wow. ¿Para qué quieres hacer Dios tú esto? Para revelarte, para mostrarte, para enseñarle a todo el pueblo de Israel y a Egipto quién eres tú. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová, el yo soy Dios Todopoderoso. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. No va a ser una pelea. Yo no sé si usted tenía la idea de que Faraón y Dios pelearon y Dios tuvo que, Dios mío, con la primera plaga no logró convencerlo. Entonces tuvo que sacar una segunda plaga, una tercera plaga, una cuarta plaga y ya hasta la décima, cuando ya Dios no le quedó más, mejor dicho, pobrecito Dios, tuvo que sacar todos los haces debajo de su manga y entonces le tocó matar al hijo de Faraón. Le tocó, porque era la última opción para ver si Faraón se convencía. No, 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 no. Miren esto. Aquí en 7 no había hecho todavía la primera plaga. Y Dios ya le dijo a Moisés, Moisés, yo controlo esto, yo controlo esta historia. Y como yo controlo esta historia, yo quiero dar una lección al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, pero se la quiero dar también a los que me lean en el 2025 a las 6:40 de la mañana, hora Colombia, en un domingo 15 de junio. Yo quiero que todos ellos conozcan que yo soy Dios, que yo soy el Dios Todopoderoso y que yo controlo la respuesta del corazón del ser humano y que yo multiplico mis señales y mis prodigios y que yo, así como a la hija de Faraón la movía con pasión por Moisés para salvarlo, así yo a Faraón voy a endurecerlo porque yo quiero que todos conozcan mi poder y mi grandeza y que yo soy capaz de hacer milagros con tal de que con tal de sacar a mi pueblo. Mira lo que dice después, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Mira que dice el 5, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de medio de ellos a los israelitas. ¡Wow! Yo soy el Señor, no hay nadie por encima de mí. Los egipcios creen que son mejores que yo, que tienen más dioses, que tienen más poder que yo. No, yo soy el Señor y yo me voy a revelar a ellos. Entonces yo controlo la historia, yo controlo la narrativa. La historia me obedece a mí porque yo soy el que cuento la historia de la humanidad. Eso es lo que está diciendo Dios. No hay otra forma. Avancemos a este otro ejemplo en Primera de Samuel de cómo Dios controla los corazones. Mira, Primera de Samuel, perdón, no es 9, es 10. Primera de Samuel 10, mira lo que ocurre. Yo lo voy a leer y luego te voy a contar el contexto. Primera de Samuel, primer libro, primero de Samuel 10, 9. Vamos a buscar aquí el 9 y mira lo que dice Samuel aquí, lo que dice Dios a través de Samuel en este libro. Cuando Saúl, que iba a ser el rey, cuando Saúl volvió la espalda, el primer rey de Israel, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Ok, aquí tienes tres ejemplos.
La hija de Faraón fue movida a compasión. Luego Faraón le fue endurecido el corazón. Y ahora Saúl, que iba a ser el primer rey de Israel, Dios, ¿qué hace? Le cambia el corazón. Dios tiene el control de nuestros corazones, familia. Dios lo tiene. Por tanto, de una vez, si ustedes como aplicación, si ustedes sienten que no tienen la fe que deberían tener, si ustedes sienten que no aman al Señor, que su corazón no se ha inclinado a Dios como debería ser lo suficiente, ustedes quieren inclinarlo más, entonces, ¿qué tienes que hacer? No tienes que forzarte tú, porque tú no tienes esa capacidad. ¿Quién es el soberano, el dueño, el que domina, el que controla tu vida y tu corazón? Dios. ¿A quién le tienes que pedir que incline tu corazón? A Dios. El Salmo 119 dice, inclina, oh Dios, mi corazón a tu ley. Tú tienes que pedirle a Dios que incline tu corazón. Entonces, miren la historia rápida de Saúl. La historia de Saúl comienza con unas asnas perdidas. El papá de Saúl, que tenía una gran cantidad de asnas, se pierden unas, manda a Saúl a buscarlas. En la búsqueda llega hasta una ciudad en donde está Samuel, que es el profeta de Dios, y ya Dios le había dicho a Samuel, ¿sí? Le había dicho a Samuel quién lo iba a encontrar. Miren esto es espectacular. Esta historia también es fantástica. Desde el versículo 14, miren, 1 Samuel 9:14, miren lo que dice. Dice, ellos pues, ¿quiénes? Saúl y el criado con quien iba Saúl, ellos subieron a la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, Samuel salía hacia ellos. Se iban a encontrar. ¿Quién determinó el momento para que ellos se encontraran? Dios. Dios tiene el control de los detalles de la vida, de lo que está ocurriendo. Entonces en el versículo 15, mira que dice, ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel. Mira esto, Dios tenía el control absoluto de la historia. Dios ya sabía que las asnas se iban a perder. Dios lo sabía no porque Dios estuviera viendo que era lo que iba a ocurrir. Ya les leí la providencia. No es una mera observación, es que Dios activamente controla esto. Dios determinó que se perdieran las asnas. Dios determinó que Saúl fuera a buscarlas porque su padre se lo pidió. Dios determinó que Saúl no las encontrara. Dios decidió que se encontrara justo en la ciudad en el momento adecuado con Samuel. Y mira lo que Dios ya le había dicho a Samuel un día antes. Le dice en el versículo 16, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, Saúl, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Qué espectacular. Dios tiene el control de estos detalles. Dios estaba escogiendo al primer rey de Israel. Dios no deja al azar esto. Dios no deja al azar nada, porque el azar no existe. El azar, le voy a decir que es el azar, es la voluntad de Dios. Eso es el azar. El azar es la voluntad de Dios. Fíjate, a mí me llamaron de esta empresa porque alguien les habló de mí y me están ofreciendo un trabajo. Qué casualidad, no. No, 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 no. Dios estaba tejiendo los hilos de la historia para que esa llamada en su vida ocurriera. Qué situación tan tremenda. Dios tejió los hilos de la historia para que ocurriera una pandemia. Dios tejió los hilos de la historia para que muchos murieran en esa pandemia. ¿Por qué razón? Dios tiene un propósito para cada situación en cada vida. No podría decirle yo exactamente por qué algunas personas fallecieron y otras no, porque Dios tiene un propósito allí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos venir al Dios del propósito para entender el propósito. Eso es lo que necesitamos. Entonces, fíjate que Dios controla los eventos por acontecer. Dios muda el corazón de Saúl y luego ocurren una gran cantidad de cosas que solamente podían estar en el control del Señor. Voy a avanzar porque mi tiempo se va acortando y quiero ser respetuoso con el tiempo de ustedes y quiero llevarlos al punto número 3, el nacimiento de Jesús. Vamos a buscar allí en Lucas capítulo 2 y voy a mostrarles rápidamente para ir
al cuarto y penúltimo punto, Lucas capítulo 2. Miren lo que dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Me quieren decir hoy que Dios no estaba en control del nacimiento de su hijo, del nacimiento del Mesías, que esto estaba fuera de control. Dios mío, vino tomó por sorpresa a Dios esta situación. No, se vino Jesús. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Señor, por supuesto estoy siendo aquí irónico, por supuesto, poniéndole incluso si se pudiera un poco de chanza, de broma al asunto. Te salió de control. Dios mío, se nos vino Jesús. ¿Qué hacemos ahora? José, vamos a mandarte a Belén, hermano. Ay, Dios mío, no hay lugar. No hay lugar donde acostar a Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. No hay donde acostarlo. Se nos salió de control esto. Nos tocó aquí con unos animalitos en un establo. Venga, limpiemos aquí un poquito para que se acueste Jesús aquí. Para nada. Hay un mensaje allí, hay un propósito allí. El Mesías venía. Y en este pasaje, así como ya vimos, uno, la providencia de Dios. Dios controla los detalles mínimos de la vida y del universo y de la naturaleza. Vimos dos, que Dios inclina corazones para su gloria, para revelarse, para darse a conocer. Aquí Dios se revela para su gloria, pero la gloria de Dios no siempre se ve como oro y grandeza. La gloria de Dios no siempre se ve como oro y grandeza. Jesús no vino como un gran rey, siendo el gran rey. Jesús no vino como Dios, siendo Dios mismo. Jesús no vino para mostrar poder, para mostrar riquezas. Jesús vino para decir, no me importa la riqueza, no me importa lo externo, me importa lo que hay dentro del corazón. Él vino a servir, él vino a humillarse, él vino a entregarse, él vino como un ser humano. Allí Dios se está mostrando y Dios no tuvo nada fuera de control. Pensemos por un momento las emociones que pudieron sentir Jocabet cuando tuvo que poner a su hijo en los juncos. Pensemos en las emociones de Faraón cada vez que se endurecía más su corazón, la ira, la frustración. Pensemos en Jocabet, la ansiedad. Alguna de ustedes es madre seguramente. ¿Qué sentiría al saber que van a matar a su hijo y que lo tiene que poner en una cesta, en un río, para que alguien lo busque? Porque Jocabet no tenía ni idea de quién lo iba a encontrar. Ella no sabía el futuro. Tenía toda el derecho de sentirse ansiosa, incluso de sentir ira y frustración porque le parecía injusto que mi hijo, ¿por qué tiene que ser el que sufre esto? ¿Cómo se sentirá el pueblo de Israel al ver la grandeza de Dios? ¿Cómo se sentiría Saúl, al darse cuenta que no encontraba las asnas? Ira, frustración. ¿Cómo se sentía María y José? Era Dios mismo, era el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿Ustedes se imaginan a María? Señor, ¿cómo es posible que para Jesús mismo tú no tengas un lugar? ¿Qué es esto? Por eso yo creo profundamente que en medio de esas emociones, ira, frustración, ansiedad, duelo, desesperanza, nosotros necesitamos entender el control de Dios y ser transformados. Y voy a ir a mi cuarto punto. Voy a devolverme a Génesis porque esta historia es espectacular. Esta historia usted se la sabe. Yo voy a leer del versículo 15, esta es la historia de José, Génesis 50, versículo 15, y voy a leer y luego voy a darles el contexto y lo que encontramos aquí. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, Jacob, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. Claro, los hermanos después de haberlo vendido,
después de haber sido esclavizado José, dicen, pues mi papá, que era como el que contenía a José, ha muerto. Yo creo que quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre, que yo creo que esto es mentira, aunque no lo dicen en la Biblia, no dice que es mentira, pero yo no recuerdo haber leído que Jacob haya dicho esto. Dice, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ahí están diciendo los hermanos de José, esto dijo nuestro padre antes de morir y esto te decimos nosotros. Ahora te rogamos por favor. Ahora te rogamos, por favor, perdona la maldad de nosotros. Perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. José lloró. Usted se imagina las emociones de José después de haber vivido todo lo que vivió José. José despreciado por sus hermanos, eventualmente incluso generado por una altivez de José. José era el preferido, era el pechichón. José le hacían una túnica, José era el amado de su padre y entonces se sentía de pronto más que sus hermanos. Y sus hermanos entonces al ver esa altivez lo desprecian, lo venden, casi lo asesinan. Luego llega como esclavo a Egipto y allí siendo esclavo lo difaman, lo meten a la cárcel, la esposa de Potifar miente, dice que lo iba a abusar, la iba a abusar y resulta que no, él estaba era huyendo de ella para no pecar contra Dios. O sea, Dios mío, me estoy guardando y aún así, mira todo lo que me pasa. O sea, la soberanía de Dios, el control de la vida de Dios en la vida de José fue impresionante, fue tremendo lo que José tuvo que vivir, el trato de Dios en la vida de José. Y nunca se salió del control de Dios esto. Pero miren cómo el entender lo que Dios hizo transformó a José. Y aquí es donde me quiero enfocar. Miren el 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal. Ah, ustedes son responsables. Que Dios esté en control no significa que el hombre no tenga responsabilidad de nada. El hombre tiene toda la responsabilidad de sus actos, pero Dios está en control de cada situación y cada detalle. Ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes me vendieron. Ustedes casi me matan. Me echaron un hoyo y yo viví cosas muy duras. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. ¡Wow! José tenía supremamente claro la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Claro, seguramente José no le llamó la providencia ni la soberanía. En ese tiempo la revelación no era completa como ahora que tenemos la Biblia y podemos estudiar por completo quién es Dios y cómo se revela en su palabra. Pero hoy entendemos que eso que está hablando ahí Dios lo cambió en bien. Está diciendo, mira, ustedes tuvieron una intención, pero por encima de ustedes estaba Dios ordenando los eventos de mi vida y ordenando los eventos de una nación. Porque si yo no vengo a Egipto, la hambruna que se vivía en Israel hubiera matado a la nación de Israel. ¿Y sabe qué hubiera pasado si hubiera muerto todo Israel? No tuviéramos Jesucristo. Usted y no yo no tuviéramos perdón de nuestros pecados estuviéramos condenados a una eternidad sin Dios. Miren la grandeza de lo que está pasando. Yo de verdad estoy poniendo todo de mí, toda mi pasión y todo lo que Dios me ha enseñado para que podamos ver la grandeza de Dios. Yo confío que el Espíritu Santo esté hablándole. Yo confío en que el Espíritu Santo esté mostrando a su corazón y a su mente la grandeza de Dios que tenemos. Dios controló la hambruna, el traslado de José a Egipto, que pasara todo lo que tenía que pasar. Y hoy lo que está diciendo José en este pasaje es, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. ¿Y qué? Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman.
yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Miren, cuando un hijo de Dios, cuando usted y yo entendemos la soberanía de Dios, nos transformamos. Tenía José el derecho de sentirse aplastado, ultrajado, humillado, maltratado, irrespetado. Tenía José el derecho de deprimirse por lo que había vivido antes. Tenía el derecho José de sentirse en la posición de obtener justicia de sus hermanos. No era justo, no era justo que José les hiciese pagar por lo que ellos hicieron. Seguramente un abogado diría, claro que sí, ¿cuántos derechos se violaron? Tiene todo el derecho de ejercer justicia. Pero entonces José lloró. El versículo, el versículo 17 dice, y José lloró cuando le hablaron. ¿Usted se imagina la cantidad de emociones en el corazón de José? Pero cuando usted entiende que Dios está en control, usted entiende cuatro cosas. No buscó la justicia ni la venganza. Dos, ve a Dios actuar en las situaciones. Usted ve cómo Dios actúa. Usted es capaz de perdonar. Usted es capaz de perdonar. Y sus emociones son controladas. Mire lo que hizo José. José les proveyó de alimento, los consoló y les habló cariñosamente. ¿Cuántos vienen y dicen, momento, yo te perdono, pero no te vuelvo a hablar? Qué pena. O sea, hermanos, ustedes, yo los perdono, sí, listo, no hay rencor, no les voy a cobrar nada. Pero qué pena, se me van de aquí. O sea, yo ahora no les voy a dar nada. Y hablarles, yo no les voy a hablar. Yo corto con ustedes. Y aquí el Señor nos está enseñando que una persona transformada por la soberanía de Dios, por entender la providencia de Dios, es capaz de proveer, de consolar y de hablar cariñosamente. Familia, esto tiene que transformar totalmente cómo tú ves la vida. ¿Cómo tú ves a partir de ahora tu vida? ¿Cómo ves todo lo que ocurre en tu vida? ¿Cómo interpretas lo que ocurre en tu vida? ¿Lo interpretas como un castigo? ¿Lo interpretas como un azar, como algo fortuito? ¿Lo interpretas como una consecuencia de tu propio poder? Es que yo me he construido mi vida, es que yo he hecho esto y por eso yo me merezco esto. Tú debes empezar a ver a Dios en medio de todo lo que te ha ocurrido en la vida, bueno y malo, porque Dios ha estado allí y Dios ha decidido que tú lo vivas con un propósito. Y es el mismo propósito de Éxodo: revelarse, mostrarse quién es Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la riqueza, en medio del éxito, en medio de la alegría, en medio de la frustración, en medio de la depresión, en medio de la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Dios está en control. En medio de la ira, me hicieron esto, no es justo conmigo. Dios está en control. En medio de la depresión, ¿cómo voy a sobreponerme con esto que me pasó? El pasado me agobia, no logro entenderlo. Dios está en control y tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces tú necesitas cambiar la forma en cómo respondes a lo que te ocurre. Si tu respuesta es irascible, si tu respuesta es de fuego descontrolado, si tu respuesta es de tristeza, si tu respuesta es de no perdonar, si tu respuesta es de venganza, tú debes recordar que lo que te está ocurriendo no solamente es porque alguien lo hizo, claro, alguien lo hizo, pero es Dios quien está permitiendo que esto ocurra en tu vida. No hay más nada que decir. Yo quiero llevarte ya al último punto y para que me regalen unos minuticos más. Yo pienso que este tema está genial y lo suficientemente profundo como para que no dejemos nada por fuera. Y miren Hechos 2. Yo quiero llevarlos a Hechos 2, porque este yo creo que es un pasaje que muestra la profundidad del control que Dios tiene.
de todo. Si de alguna forma no he podido persuadirlo con la Biblia de que Dios está en control de todas las cosas, yo espero que este pasaje le muestre lo que Dios hace y cómo está en control Dios. Aquí está Pedro en el primer sermón que dio después de la venida del Espíritu Santo, después de Pentecostés. Todos hablaron en lenguas, le dijeron están borrachos y Pedro empezó a hablar. Entonces Pedro le dice, hombres de Judea que viven en Jerusalén, estos no están borrachos porque apenas es la mañana, sino que esto es lo que ha ocurrido porque el profeta Joel, ta, 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 ta. Y miren lo que dice el 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Si ustedes fueron testigos de lo que Dios hizo a través de Jesús, tal como ustedes mismos saben, ustedes no son ignorantes de estos. Miren este pasaje. Este fue entregado por el plan predeterminado y el premio y el previo conocimiento de Dios. ¿Te está viendo lo que dice ese pasaje? Jesús fue entregado porque Dios tenía un plan y el plan era que Jesús fuese entregado y que muriera en una cruz por ti y por mí. La muerte de Jesús no fue al azar. No hay azar en esta vida. Familia, créanmelo, la Biblia lo pone demasiado claro. No hay azar. Nada se salió del control de Dios. Dios tenía el plan predeterminado y el conocimiento previo de que Jesús debía ser entregado. Y ustedes lo clavaron en una cruz. Ah, no dice que fue Dios el que lo clavó. Claro que Dios no lo clavó, pero Dios utilizó los deseos pecaminosos de los principales de los judíos para matar a Jesús, para hacer el plan predeterminado. Mire, Dios está en control, hasta de las cosas que no le agradan a Dios. Dios está en control de todo, familia. Cuando Pedro dice esto, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Mire qué dice después el versículo 37. ¿Qué dijeron estos varones? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Cuando entiendes que Dios tiene un plan en tu vida, entonces tú tienes que decirle, Dios, ¿qué voy a hacer? Ya entendí que tú estás en control de mi vida. Entendí que todo lo que me ocurre está bajo tu dominio, que nada se te sale de control. Que tú tienes el control cuando a mí me ocurre algo bueno o algo malo, algo injusto o algo justo. Cuando yo sufrí tanto en el pasado, ya entendí. Esto es para que yo haga algo. ¿Qué haremos? ¿Qué haré ahora que ya sé que tú tenías un plan y el plan era que Jesús muriera en una cruz por mí? ¿Qué haré entonces? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, analicen y piensen lo que han vivido hasta hoy y arrepiéntanse. Vuelvan atrás sus pasos y díganle a Dios, Señor, yo me equivoqué. Pequé contra ti y ya no lo quiero volver a hacer. Eso es arrepentirse. Yo debo arrepentirme de que a veces he dudado de tu poder y de que tú estabas en control. Yo he dudado. Yo, José Atilio, he dudado de que tú estabas en control de mi vida y he creído, Señor, que yo mismo he podido hacer cosas por mí. No es cierto. Yo he dudado del amor con que tú haces todo en mi vida, Dios. Y a veces he creído que me has abandonado. Es mentira. Tú siempre has estado aquí. Tú siempre has tenido un propósito en mi vida. Yo he creído, Señor, que a veces sé más lo que me conviene a mí, lo que es mejor para mí, y entonces no te pregunto, no te pido a ti dirección, no te pregunto cuál es tu propósito en mi vida, y entonces yo me voy derecho a hacer lo que yo quiero hacer. Y esto tiene que cambiar tu forma en que ves tu vida. No hay lugar a la ira si tú sabes que Dios está en control. No hay lugar a la ansiedad si tú sabes que Dios está en control y tiene un propósito. No hay lugar a la depresión si tú sabes que el pasado estuvo en las manos de Dios, el presente está en las manos de Dios, el futuro lo está, a Dios no se le sale nada de control.
entonces tú puedes entender que cualquier situación inesperada que ocurra, tú puedes respirar profundo y decir, Cristo reina, Dios gobierna, estás en control, tendré paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está Cristo presente. Familia, no nos podemos resistir a la voluntad de Dios. Ahora hay que preguntarle, ¿qué haremos? Y le quiero invitar a que oremos para terminar y que podamos decirle a Dios, Señor, en esta mañana, de una manera muy profunda, Señor, hemos visto en tu palabra, Señor, tu verdad, y es que tú estás en control de todas las cosas. Señor, trae paz a nuestro corazón. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes a estos, a estas, tus hijos, tus hijas, que tú, Señor, les permitas entender, Espíritu de Dios, en su corazón, que lo imprimas en letra de fuego en su corazón, esta verdad tan profunda, y es que tú gobiernas, tú tienes el control de todas las cosas, nada se ha salido de tu poder, de tu control, de tu dominio, Señor, ni lo malo, ni lo bueno, pero que en medio de todo el propósito tuyo está claro, que te conozcamos. Enséñanos a venir a ti. Enséñanos a venir a ti cuando no entendemos lo que está pasando. Enséñanos a venir a ti cuando nuestra ira se sale de control y recordemos que tú sí estás en control y que tú, Señor, tienes el control de las situaciones que le pasan a mi vida, que tú, Señor, llevarás todo a buen puerto, que tú, Señor, tienes el control de mi pasado y que no debo entristecerme porque el pasado estuvo en tus manos y me guardaste y entonces hoy lo seguirás haciendo y en el futuro lo harás, porque tú tienes el control de todo, porque tú tienes un propósito en cada situación y porque yo puedo acceder a ese propósito. Porque no debo estar ansioso, porque el futuro está en tus manos. ¿En qué mejores manos puede estar sino en las manos de un Dios que todo lo puede y en un Dios que todo ama? Tú me amas profundamente. Permítenos entonces aprender de tu amor. Permítenos acceder a tu amor, entender tu voluntad en tu palabra. Oh Señor, permítenos leer tu palabra a diario para entender qué hay allí y entender lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, que esta profunda verdad traiga paz a nuestro corazón. Que esta profunda verdad cale, Señor, porque tu palabra dice de ella misma, nunca volverá vacía. Que esta semilla que tú has lanzado, Señor, germine en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas y que vuelva con fruto de paz, con fruto de calma, con fruto de seguridad, de certeza, con fruto, Señor, porque te conocen, porque buscan tu rostro y porque buscan en tu palabra tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta verdad tan profunda a nuestro corazón. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi querida familia, a todos los que están conectados, saluda a Yolanda, Yolanda desde Austria, encantado de que estés por acá, Yolanda, un saludo con todo el cariño. Nancy en México, Claudia, Gilma, Lisette, Sandra Mateus, bienvenida, estás en tu casa, Sandra, todos los domingos. Nos estamos aquí reuniendo, te voy a pasar el espacio, el chat para que nos acompañes en el chat. Muchísimas Eh, gracias. Feliz Olga, Día del Padre. un abrazo, gracias Gilma, gracias, bendiciones. Sara, un abrazo en Estados Unidos, cuídense mucho. Em, Confío en que Dios siga trabajando en nuestras vidas, familia. Nos estamos hablando. Los dejo. Bye bye. Que tengan un gran día. Chao. Feliz día. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Un Dios los saludo bendiga. especial.